Hola mapachos y mapachas, bienvenidos a La Cueva del Mapache, porque este es tu lugar. Hoy hablaremos de... Psicólogos y psiquiatras. ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Deberíamos huir de ellos? Hoy les contaremos nuestra experiencia. ¿Has sufrido un trauma en el pasado y no puedes dejar de pensar en ello? ¿Sufres de dolores recurrentes de cabeza, estómago o bajas defensas que no tienen explicación médica? ¿Te sientes desconectado de actividades que antes disfrutabas? ¿Tus relaciones están dañadas? ¿Tus amigos te han dicho que están preocupados por ti? ¿Usas alguna sustancia adictiva o psicoactiva para lidiar con tus problemas? ¿Sientes malestar en tu vida diaria? ¿Nada de lo que hayas hecho parece haber ayudado? Si te sientes identificado con una o más de estas señales, lo más probable es que necesites ayuda de un profesional. Y sin más rodeos, adentro los mapaches. Bueno, creo que esta charlita tiene muchos matices, porque nosotros podemos decir nuestra experiencia con los psicólogos y psiquiatras, pero también es claro que no tiene que influir ni para bien ni para mal en la decisión de cada persona. ¿Por qué? Porque, digamos, yo te hago la pregunta, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Según mi experiencia, o sea, bajo mi concepto, mi visión, pues el psicólogo te da las terapias y el psiquiatra te da los medicamentos. Listo, esa es la visión que tú tienes. Y más o menos, ¿qué crees o qué esperarías tú de un psicólogo o de un psiquiatra? De un psicólogo que por lo menos me dé las pautas de cómo llevar mejor el estado anímico o la situación mental bajo la cual me encuentre. Y por parte del psiquiatra, no sé, como ese acompañamiento para llegar, como evitar ese deterioro mental, por decirlo así, esperaría como eso, aunque no sé, en mi caso fue más encontrar una compañía y quien me escuchara por parte de la psiquiatra. Y por parte del psicólogo fue un proceso muy simple, por decirlo así. ¿Cuántos psicólogos o cuántos psiquiatras has llegado a ver? ¿Solo uno o varios durante no sé qué tiempo estuviste en terapia? Bueno, es que ahí podríamos llegar a tomar en cuenta de que básicamente podríamos estar hablando de dos episodios totalmente diferentes, en donde en el primer episodio tuve la oportunidad de tratar un psicólogo y una sola psiquiatra. En el segundo episodio tuve la oportunidad de tratar dos psicólogos, pero no llegué a tratar ninguna psiquiatra. ¿Sabes el motivo por el cual no trataste o qué crees que se sintió incompleto en los procesos? Pues en el psicólogo la falta como de empatía y de interés. Yo solo asistí a 2 sesiones y no quise asistir más con el psicólogo porque se sentaba y me decía, ¿y qué le pasa? ¿Y por qué se siente triste? ¿Y por qué se siente de tal manera? Y escribía en su computador y consultaba y miraba y me decía como listo, leas este libro de Walter Rizzo y haga estas pautas y vaya por favor con el psiquiatra. Lo sentí de esa manera. Puede que en el momento, dejándome llevar de pronto como por la situación que tenía, la mezcla de emociones y pues asimismo pues la depresión que estaba presentando en ese momento, de pronto no lo haya querido hacer de esa forma, pero desde mi posición como paciente presentando pues ese cuadro clínico, lo sentí de esa manera, sentí que estaba viendo solamente a alguien más en donde pudo detectar una depresión y pues simplemente como para que no llegara como a determinados límites me envió con otro profesional. Por parte de la psiquiatra encontré una buena compañía, encontré una persona que me escuchaba y se le alcanzaba a sentir mucho ese querer hacer un poco más. Las sesiones con ella fueron 3, realmente me llegué a sentir comprendida, me llegué a sentir escuchada en ese momento, pero siento que pudo haber hecho falta como trabajar un poco más en el por qué se desembocó esa situación. Tú mencionas que recibiste acompañamiento de la psiquiatra. ¿Eso fue en una primera ocasión y después volviste a consultar o consultaste antes? ¿O fueron 2 tiempos diferentes en el que mencionas que viste al psicólogo desde que viste a los otros 2 psicólogos en el acompañamiento de psiquiatría?
Fueron dos tiempos totalmente diferentes. O sea, estamos hablando un lapso de unos 2, 3 años después, donde pues vi otros psicólogos. O sea, ¿viste la necesidad de volver a recurrir al psicólogo? Sí, realmente sentía la necesidad de volver a encontrar o volver a darle como esa oportunidad para que me dieran una luz, por decirlo así. Pero en el momento fue más como tener la cercanía con esas personas, en donde tuve la oportunidad de llegar como a desahogar cierta parte y que en su momento pues me ayudaron a dar un poco más de lucidez. Pero decir, por ejemplo, de que de nuevo inicié el proceso, como llevando un control, una historia clínica, desde hace unos 5 años no lo he vuelto a hacer, que fue la última vez que vi a la psiquiatra. Se supone que un psicólogo está pautado para mirar el comportamiento humano, en el sentido de las acciones, comportamientos, emociones, y más o menos, entiendo, está relacionado al comportamiento, mientras que un psiquiatra lo ve desde una parte médica del funcionamiento del cuerpo humano. Se supone que un médico, en general, dependiendo de su especialidad, está mirando el cuerpo tangible, de lo que se puede mejorar o corregir, o lo que se puede aliviar en el momento de una enfermedad. Si tú lo redices, el psicólogo hace las terapias para que te comportes mejor y el psiquiatra te da las pastillas para que te sientas mejor. ¿Sabes qué fue lo curioso de pronto teniendo en cuenta eso que tú me dices? De que sí, claro, en ese momento la psiquiatra desde luego pues me medicó, pues teniendo en cuenta de que pues había pues un inconveniente, pues una enfermedad, en este caso pues mental, lo cual pues ya había mencionado anteriormente que pues era la depresión. Lo curioso es de que la psiquiatra es como si hubiera tomado ese rol de psicólogo, porque se tomó esa delicadeza de decirme, ven, ¿qué pasa en ese momento en tu cabeza cuando tienes determinados pensamientos? ¿Qué desemboca eso? Y llegamos a la raíz en donde dijo, tu círculo social, tu círculo familiar está determinado de esta forma y a través de las vivencias ha ocurrido este tipo de situaciones, lo cual determina que en este momento tú te sientas de esa manera. Pero con el psicólogo en ese momento no sentí esa afinidad, por decirlo así, porque de igual manera cuando tú vas a hablar de tu vida personal, algo como lo pueden ser sentimientos como que a veces tienes como tan guardados. Muchas veces tú no se los vas a ir a contar a cualquier persona. Tú debes sentir también como esa afinidad, como esa humanidad que emana por parte de ellos. No lo sentí de pronto la expresión puede sonar muy fea, pero lo sentí muy déspota con el asunto, lo sentí muy ajeno. Y la verdad no me quedó esa intención de volver a consultar con él. Me sentí más cómoda, me sentí más tratada, me sentí más aliviada en el momento en el que tenía las consultas con la psiquiatra y no de pronto desde la primera consulta. Y desde la primera consulta la psiquiatra no me había enviado ningún medicamento para el dolor, comillas dolor, sino de que pues ya el medicamento ya me lo envió después de la primera consulta, pero yo sentí ese desahogo, como que se te aliviana esa carga al poder hablar con alguien más y que de alguna u otra manera, a pesar de que puede ser que no haya vivido lo mismo, se siente esa verdadera empatía, la verdadera empatía que se debe dar en esos casos. Sí, claro. Si yo te dijera que tanto el psicólogo tiene que saber cosas de psiquiatría y el psiquiatra cosas de psicólogo, en el sentido de que posiblemente el psicólogo no te va a recetar pastillas, pero tiene una idea de cómo es la química del ser humano y el psiquiatra tiene una idea de lo que es el comportamiento, ¿te sentirías asombrado? ¿Creerías que es lo normal? En el sentido de que lo que tú esperas de un profesional es que te guíe independientemente de si es más su especialidad o no su especialidad. Creo que va muy atado a una de las cosas que yo pienso y es de que si tú puedes hacer algo más y puedes aportar algo más desde tu ser, hazlo, independientemente de si te corresponde o no te corresponde. Lo ideal, basándonos pues, o yo basándome desde mi experiencia,
Me gustaría que fuera de esa manera, claro, porque es que llegar a encontrar más personas como la psiquiatra es poder encontrar una luz diferente y saber de que a pesar de que esa señora que estaba ahí sentada podía atender 5, 10, 20 personas diferentes al día, para cada persona lo más probable es que estuviera presta, independientemente de la situación que estuviera enfrentando, independientemente de cuáles fueran los motivos, porque va algo y es que tu depresión o tu ansiedad no es la misma que yo tengo. Y creo que muchas veces ese es el error en el que tienden a caer muchos profesionales, en el que según los textos, la depresión, según los comportamientos, de si tiene pensamientos suicidas, si tiene pensamientos o tiene acciones de determinada manera, se pueden corregir o se pueden tratar de esta forma, según el manual. Entonces se me hace que en este momento se está manejando un pensamiento como tan cuadriculado, en donde no te permite como ir más allá, buscar ese fondo de que realmente qué es lo que está pasando por la mente de esa personita que está ahí sentada en ese momento. Y eso puede ir muchas veces hasta de la misma formación, en donde de pronto la educación con respecto a ese tipo de carreras puede estar un poco mal enfocada en el sentido de que si la persona que tienes ahí presenta estos síntomas, se comporta de esta manera o esta otra, vamos a decirle que siga estas pautas. Digamos que no va propiamente en el enfoque. Ten en cuenta que, primero que todo, las enfermedades mentales se toman como de otro mundo. Vamos a traer un poquito a colación las enfermedades generales. ¿En qué sentido? En que si tú tienes la necesidad de ir a un médico es porque presentas ciertas dolencias. Generalmente te va a atender un médico, valga la redundancia, general, que es el que te da un primer paso hacia donde te va a direccionar. Bajo la primera visión del médico, también está dar una guía sobre tu dolencia, pero él no es el experto en tu dolencia. Lo mismo puede pasar con los psicólogos y los psiquiatras. No estoy defendiendo de que se centren o que queden cuadraditos en un manual, porque obviamente lo que tienen enfrente es muy diferente a lo que dicen los libros, y así para cualquier cosa. Los libros son solo una guía. Y lo que tú decías, una depresión no es igual a otra depresión, y así con los otros síntomas. Pueden tener características que se parezcan. Igual como la depresión, los trastornos de personalidad o los trastornos ya psiquiátricos, lo que es la esquizofrenia o otros temas pues que ya necesitan otros tratamientos. Tanto el psicólogo como el psiquiatra pueden dar pautas. Hay cosas que son explícitamente de un lado o que se pueden tratar mejor del otro. En ese sentido, sí sería bueno que tanto el psicólogo como el psiquiatra tuvieran ese interés por mirar más allá, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Muchos no tienen ese ánimo de ir directamente al médico, llámese psicólogo, psiquiatra o cualquier dolencia. Tú puedes decir, no, hace un año tengo un dolor de cabeza, pero me da pereza, yo me tomo una pastilla y ya con eso se me pasa. O relacionas que ya, no, ese dolor es normal en mí. No, lo normal es no tener dolores. Entonces, ¿qué sucede? Los que se animan a ir muchas veces quedan frustrados por la atención que reciben, tanto en psicólogos como en psiquiatras. Yo en un periodo de más o menos 6 meses vi a 5 o 6 psicólogos y más o menos la misma cantidad de psiquiatras, 5 o 6 psiquiatras, de los cuales te puedo decir que de solo 2 psiquiatras recibí buena atención y solo 3 psicólogos más o menos encontré un acompañamiento. Pero ¿qué pasa? Si tu primera atención, ya sea psicológica o psiquiátrica, dependiendo del nivel, es una mala experiencia, a ti no te va a generar esa confianza o no te va a gustar volver al médico, porque en este momento tú tienes una dolencia. Lo que menos esperas es que se lo tomen con la menor seriedad o que no le vean la importancia que tú le estás mostrando en este momento. Te sientes cansado, te sientes adolorido, te sientes agotado, te sientes triste, te sientes ansioso. Lo que quieres es dejar de sentir eso. No quieres quedarte sumido en una depresión, no quieres quedarte sumido en algo con lo que no estás acostumbrado. Quieres volver a ser feliz, quieres o dejar de comer tanto sin tener hambre, o quieres empezar a comer porque has visto que ya no te dan ganas de comer, de que ya no disfrutas con los alimentos. Y nuestro mensaje, más allá de que hayamos tenido buenas o malas experiencias, es que vaya, de que sientas esa necesidad de buscar ayuda profesional, de que no te quedes ahí, de que cuando nosotros decimos ayuda profesional no te estamos diciendo ve y enfréntate al coco. No, porque es que los médicos no son el coco. Tenemos que quitarnos ese estigma de cualquier enfermedad
de que si en este momento te sientes dudoso de que si tienes que ir al médico, nosotros te aconsejamos de que sí, vayas, de que cojas la valentía y busques la cita más cercana que puedas para que te vea un médico, independientemente de tu dolencia. Sí, claro, desde luego, es totalmente válido lo que mencionas porque puede ser de que basándonos en nuestras experiencias buenas o malas, independientemente de los profesionales con los que hayamos estado, de alguna u otra manera nos brindaron alguna compañía o en algún momento alguna luz que tuvimos y necesitamos. Ante todo, pues esto no lo hacemos como con el fin de llegar a discriminar o tampoco pues menospreciar la labor que hacen ellos. Solamente pues es como un punto de vista, teniendo en cuenta como la experiencia que nosotros hemos tenido, adicional a esto de que yo soy partidaria de un dicho que dice que el peor mandado es el que no se hace muchas veces. Y a pesar de que de pronto si tuviste pues una mala experiencia en algún momento con algún profesional, independientemente de la categoría, sea profesional de la salud mental, un profesional ya sea médico general, también existe la opción de volverlo a intentar con otro profesional de la manera en que te sientas más cómoda, o asimismo si tú encuentras una compañía, una persona muy allegada con la cual tú puedas llegar a desenvolverte con este tipo de casos y te sientes aliviada al momento de hablar de ese tipo de cosas con esas personas, también es la invitación de abrirse un poquito más, de también muchas veces escuchar, porque en esos estados mentales a veces nos dicen como las pautas y a veces es como tanta la ansiedad y la desesperación de querer salir de esos estados que hacemos las pautas, vemos que no nos funcionan por unos días y las dejamos a un lado, pero tampoco llevamos a cabo como ese enfrentamiento total a ese proceso y poder decir si funciona o no funciona. De igual manera hay muchísimas alternativas también, como lo son muchas veces la meditación y otras pautas que te pueden ayudar a eso. Por ejemplo, tú me dices de que tuviste la oportunidad de ir con 5 psicólogos y 5 psiquiatras. De las pautas que te mencionaron, ¿cuáles te ayudaron? ¿Y por dónde más buscaste información para sentirte o ayudarte a aliviarte? Bueno, yo creo que más que venirte a contar directamente las pautas, ya después de una solución, te voy a contar más o menos cómo fue el proceso. Porque lo que menos quiero es que nosotros seamos otras personas más que le están diciendo a la gente, vayan al psicólogo, vayan al psiquiatra. Porque cuando tienes ya sea depresión o ansiedad, que es uno de los más comunes, pueden haber muchos factores que no te motiven a ir al médico en este momento. Más o menos mi proceso es relativamente reciente, inició en el año 2019. Hacia junio o julio yo comencé a ver comportamientos extraños. Había momentos en los que tenía demasiada euforia que no estaba acostumbrado a tener. Pero ¿qué pasaba con esos momentos de euforia? Que me sentía bien por unos momentos y ya luego me sentía supremamente incómodo con eso que estaba sucediendo. Pasaron así varios episodios y no entendía qué sucedía. A veces, después de esos episodios, eran mucha tristeza o muchos pensamientos negativos. Ya luego iban pasando los meses, pasó 1 o 2 meses y ya comencé a ver que esos episodios de euforia realmente eran episodios de ansiedad que me estaban dando. Y me sentía incómodo con esos episodios porque me sentía tan hiperactivo, me sentía muy inquieto. Y estaba incomodando a las demás personas con esos episodios. Y yo no quería incomodar al resto, yo no quería incomodar a nadie. Y ya luego los episodios de tristeza, que ya luego es lo que se refleja como la depresión. Y en esos momentos de depresión era cuando me recriminaba por haber incomodado a los demás, o cuando más sufría, o cuando más tenía pensamientos pues en mi contra. Ya siguieron sucediendo los meses y ya llegó un momento en el que ya simplemente ya no aguantaba. Cuando tú comienzas a tener como los síntomas típicos de una depresión, no te levantas de la cama, no quieres hacer nada, no quieres comer, no quieres pues ni siquiera ni ducharte, a veces no quieres absolutamente nada, simplemente no estar en el mundo, simplemente que todo se acabe y ya. Pasaron días, semanas y cada vez era mucho más profundo. Hasta que igual a veces sientes apoyo de tu familia,
A veces no sientes apoyo de tu familia y a veces no ves el apoyo que te están brindando, ya sea tu familia o las personas más cercanas, cuando ven que tienes un cambio y te lo hacen saber. Pero a veces tú no te das cuenta de eso. Estás tan sumido en ese proceso que no te das cuenta de lo que sucede en el mundo exterior. Y si de pronto tú ves a una persona que está sufriendo eso y puedes decirle o de la mejor manera que está cambiando o que ves que está mucho más triste o cosas así que tú puedes indicar que tenga una depresión o tenga algún problema que requiera ayuda, díselo o ayúdalo. Siempre y cuando tú veas que está en la disposición de esa persona recibir esa información. Muchas veces nosotros intentamos hacerlo mejor y esa persona no quiere recibir ayuda, pero siempre hay que intentarlo. No esperemos a que sea tarde para tomar acciones o que ya después cuando esa persona reciba ayuda tú digas como, no, yo siempre supe que esa persona necesitaba ayuda y si sabías por qué no dijiste nada. Volviendo al tema, ya llegó el momento en el que ya dije, ya no más, y dije, voy a ir al médico. Y mi primer pensamiento fue como, ¿yo qué le voy a decir? Si yo voy al médico posiblemente no lo va a tomar en serio. En el camino pues iba pensando todo lo que estaba pasando, cómo me sentía, qué eran esas situaciones. Cuando llegué el momento de la consulta, el mundo se derrumbó. Fue una de las cosas más difíciles para mí ir a decirle a un doctor qué era lo que me sentía. Y en el momento en el que le dije qué era lo que me estaba pasando en ese momento, no pensé que fuera tan serio como realmente fue. Y me vine a dar cuenta después de que era algo que se estaba tornando en algo grave, porque había dejado pasar mucho tiempo y no le había puesto cuidado. En ese momento yo me estaba ahogando, pero no puedo decir que me estaba ahogando en un vaso de agua. No puedo decir que me estaba ahogando en una piscina pequeña, pero sí puedo decir que ya estaba cerca al fondo y que lo que tenía que hacer es no dejarme ahogar más, sino intentar salir de nuevo a flote. Y aún estaba a tiempo. Tuve una primera consulta, me trataron como una especie de psicoterapia y también con medicamentos. La primera reacción o el primer momento fue que los medicamentos no me servían para absolutamente nada. Pasó una semana. ¿Y qué sucede con los medicamentos? Los medicamentos tardan más o menos de 1 a 2 meses en tomar acción. La mayoría de los medicamentos que dan los psiquiatras. Sin darme cuenta yo me dejé sumir en mi misma depresión. Una vez fui al médico, yo esperaba que todo se solucionara de la forma, yo qué sé, mágica. Quería que todo eso simplemente desapareciera y ya quería sentirme bien de nuevo. Grave error, no funcionó, fue peor. Volví al médico y pasé una de las peores experiencias de mi vida y de las mejores a la vez. Es la cosa más extraña, pero que no me gustaría volver a repetir. Después de eso ya comencé a visitar tanto al psicólogo como al psiquiatra con más regularidad, pero nunca llegaba a tiempo a las citas de psicología. Entonces, la primera cita de psicología fue con un médico que me dio como las pautas de seguir, me explicó más o menos de lo que trataba pues mi enfermedad, de que era un trastorno de entre ansiedad y depresión, de cómo tratar la ansiedad, de cómo tratar la depresión y encaminarnos un poquito a lo que llaman el aquí y el ahora. A la siguiente cita con el mismo psicólogo no llegué temprano, entonces no me podía ver ese médico, entonces ¿qué tocó hacer? Que me viera otro médico. Y así en la siguiente y en la siguiente. En esas terapias nunca vi 2 veces al mismo psicólogo. Y tuve tanto buenas como malas experiencias en el sentido de que unos me ayudaban y otros simplemente hacían las cosas de manual, como, bueno, hoy vamos a intentar esto. Yo le decía al médico, pero eso ya lo sé. Decía como, bueno, tú ya lo sabes, entonces síguelo practicando. Y ahí terminaba la consulta. Me vio un primer psiquiatra, después de lo sucedido, me cambiaron medicamentos. Ese es otro tema. Si tú sientes que un medicamento no te está funcionando, tú lo puedes decir a tu médico que te cambie el medicamento. No sientas miedo, no sientas pena, porque el que está tomando esa medicación eres tú. La idea es que busquen algo con lo cual tú te puedas mejorar. Mi segunda consulta fue con un psiquiatra diferente. Igual tuve una mejor atención, tuve un acompañamiento o un intento de buscar qué era lo que me estaba pasando, porque resultaba que a ese momento no solo tenía una depresión y una ansiedad, sino que detrás de eso tenía otra enfermedad. Entonces, ¿qué sucedió con esta segunda médica? Tuve una visión diferente y tuve una guía de lo que estaba teniendo en ese momento. Y yo, para el control, pues quería tenerlo con ella porque tenía que verme ya, yo que sé, a los 2 meses. Pero ya luego sucedió el tema de la cuarentena y cuando volví a pedir cita con ella,
no me dieron cita con esa psiquiatra, sino con otra diferente. Y esa sí fue una muy mala experiencia. Yo teniendo claro mis diagnósticos en ese momento, ya quería buscar tratamiento para eso. Y encaré a la psiquiatra que me asignaron en ese momento y le dije como, bueno, ¿cómo puedo tratar esto? Y me dijo como, no, le vamos a enviar más medicación y de resto usted tiene que manejarlo. Usted tiene que manejar sus emociones, usted tiene que manejar todo. A priori es la verdad, pero no es lo que tú quieres escuchar, no es lo que tú necesitas escuchar de un profesional que tiene que guiarte sobre lo que tú estás padeciendo. ¿De qué te sirve a ti decir contrólelo o manéjelo? Si eso tú ya lo sabes, es como si te dijera un médico, no, siéntase mejor. No, doctor, gracias. Obviamente lo que tú estás buscando es un acompañamiento, una guía, porque si tú en ese momento estás buscando ayuda, le estás dando como esa oportunidad a romper ese estigma, esa barrera del miedo de la consulta, de dar una oportunidad a lo que puede llegar a ser el entendimiento de tu enfermedad. Lo que menos esperas es que te digan, siéntase mejor o manéjelo de una mejor manera. O que te digan como, ¿qué pretende si usted tiene esa enfermedad? ¿Qué más esperaba si usted tiene esa enfermedad? O sea, tras del hecho como que te recalcan de que no, sí, pues es que es normal. Usted tiene esa enfermedad, aprenda a vivir con ella. ¿Y cómo uno aprende a vivir con una depresión? Que lo ideal sería no aprender a vivir con una depresión. Y no solo una depresión, sino cualquier enfermedad. Lo que decíamos en su momento, lo normal es no tener esa enfermedad. Claro. Nosotros no podemos venir a normalizar nuestras propias enfermedades, cuando lo normal es no tenerla. ¿De qué te sirve a ti ir a un médico que te diga tiene tal cosa? No necesariamente un problema psicológico. Lo que menos esperas es que tu médico tratante te digas ¿y qué esperas si tienes enfermedad? Se supone que el médico está ahí para tratarte, para guiarte. Si ya tienes una medicación, si ya tienes un procedimiento, tienen que guiarte a través de ese procedimiento con tal de encontrar una mejoría, de que no estés ahí en una enfermedad, y más cuando son enfermedades crónicas. Sí, claro. Tampoco es que una enfermedad crónica, una enfermedad avanzada, listo, te pueden decir de que en el peor de los casos no hay una cura, pero por lo menos el médico o el profesional que te está viendo te debe ayudar a tener una calidad de vida mejor, de ayudarte y acompañarte en que en ese proceso tú no te deteriores más de lo que estás, sino de que se pueda controlar esa enfermedad que tienes y si está la cura, pues llevarte a esa cura. Sí, claro, y que este no es un llamado a la satanización de los médicos o de los profesionales en la salud. Este es un llamado a que la gente no tenga que exagerar sus enfermedades con tal de que sea tomado en serio, de que no se pase mucho tiempo cuando ya no se puede hacer nada para que un médico se tome en su papel, en su trabajo, de hacer lo que debe. Y sé que suena duro, pero es un llamado a que los profesionales se pongan en su labor, en su trabajo, de prevenir de que una gastritis no se convierta en una úlcera cuando pudo ser tratada a tiempo. Ese es un ejemplo, pero cualquier otra enfermedad que no sea muy tarde para que la tomen en serio. Lo menos que esperas es que te den una guía, de que no tengas que exagerar tus síntomas, de que tú vas y dices, doctor, me duele la cabeza, el doctor te dice, tómese esto para el dolor de cabeza. Que si tú tienes algo, me duele acá, pasa tal cosa, me siento triste, te guíe. Y puede haber una solución de que no tengas miedo de ir al médico. Así el resto se van a sentir motivados de volver a ir a un médico porque sabes que te dan solución. Y sigo repitiendo, no quiero sonar muy duro con las personas que prestan estos servicios de salud, porque hay gente que lo hace de devoción, lo hace con mucho cariño hacia su profesión, pero hay mucha gente que no, como en todo el resto de cosas. Y ahora sí, pues lo que me estabas preguntando, ¿cuál fue mi terapia? Te he dicho, fueron medicamentos, los psicólogos dieron pautas, spoiler, no me funcionó. Entonces, ¿qué sucedió? A mí no me funcionaba nada, entonces me desanimé y dejé de ir al médico. Me seguí tomando los medicamentos por un tiempo y hice lo que no se debe hacer. Me di de alta yo mismo. Me declaré sano. Bueno, no me declaré sano, pero sí dejé de tomar la medicación. Entre las medidas irresponsables que tomé, la más responsable fue dejar de tomar la medicación periódicamente. Ya llegó un tiempo, yo dije voy a tomar mi medicación completa hasta este tiempo. Después de eso voy a bajarle la dosis a la mitad y luego un cuarto.
¿Por qué? Porque ya me había sucedido que en el momento en el que me hicieron cambio de medicación, pasaba un tiempo en el que me di cuenta que no hacía efecto ni la primera medicación que me recomendaron y todavía no había completado ese proceso de carga la segunda medicación. ¿Qué pasa cuando dejas la medicación abruptamente? Que tiene recaídas. Y las recaídas muchas veces pueden ser livianas o pueden ser graves. ¿Por qué? Cuando yo tuve esa recaída, en el momento del cambio de medicación eran los mismos síntomas que estaban desde que había iniciado a tomar la medicación, pero peores. Y ya ese tiempo ya estaba bastante mal. Entonces, como ya había tenido la experiencia de esa recaída, ya sabía que no podía dejar abruptamente de tomar mi medicación. Y ya lo que hice fue dejar de tomarla progresivamente hasta que ya simplemente me sentía mejor y ya no tenía recaídas fuertes. A medida que yo iba bajando un poco la medicación tenía pequeñas recaídas, pero estaba consciente de eso y no quería quedarme pues en ese estado. ¿Qué pasó o qué me hizo cambiar? Eso me recuerda a, no sé si es un chiste o lo que sea, que dice, ¿cuántos psicólogos se necesita para cambiar una bombilla? ¿Cuántos? Solo uno, pero la bombilla necesita querer cambiar. ¿Qué sucede con eso? Que si a ti te dicen que tú necesitas cambiar, posiblemente tú ya sepas eso, posiblemente tú ya quieras cambiar, pero a veces no hacemos ese clic con la realidad. A veces necesitamos un estrujón. Necesitas como ese impulso para volver a tenerle ese gusto a la vida. Y cuando me refiero al gusto a la vida es al gusto a vivir. Se puede hilar un poquito con lo que decíamos en el episodio pasado sobre Soul, de que a veces son cosas sencillas que te pueden hacer sentir ese gusto de vivir, ese gusto a la vida. Yo lo tuve. No sabría decir a qué obedeció ese cambio, pero sucedió. Y me gustaría que todas las personas que en este momento están pasando o en el momento en el que pasen por una situación de depresión muy profunda o episodios similares, de que si sienten que la vida ya no tiene sentido o que le perdieron ese gusto a la vida, busquen o recuerden qué es lo que le da ese gusto a su vida. Busquen eso, no importa si empiezan por cosas pequeñas. A veces hay días en los que tú simplemente no te quieres levantar de la cama. Pero si tú ves la más mínima oportunidad de decir, si me baño hoy voy a sentirme mejor, hazlo. Y si después de eso te dan ganas de hacer algo más, hazlo. Ya con esas pequeñas cosas, ya estás saliendo de ese círculo, de ese pozo profundo, y ya estás empezando a cambiar cosas. Y sigue así, sigue cambiando, sigue haciendo más cosas. Tampoco te esfuerces ni te castigues si empiezas a mejorar y luego fallas, o si simplemente sientes que todo es un fallo. No. Cualquier cosa pequeña que tú hagas para mejorar, ese es un gran comienzo. Cualquier proceso es un camino largo. Pero todo camino largo se empieza con un primer paso. Así recorras ese camino a pasos pequeños. Cuando menos te des cuenta ya vas a la mitad del camino o ya simplemente llegaste a tu destino. Pero lo hiciste, que es mucho más que no haber hecho nada. Aún así, tú me preguntaste qué síntomas creía que tenía al principio. No es que no te haya escuchado, sino que ya después de todo esto, son muchos los síntomas que pude haber tenido. Muchas dolencias, muchos pesares, y todo eso cuando se vuelve crónico es cuando tú sabes que debes ir al médico. No pospongas una ida al médico, siempre busca la más cercana. Sé que muchas veces los sistemas de salud no pueden ser los mejores, pero si puedes usar las herramientas que tienes, si tienes de pronto el dinero para una consulta privada, y si no lo tienes, intenta buscar una cita con tal de que puedas recibir atención médica. En este momento nosotros te estamos dando unos consejos que ni siquiera son profesionales, son cosas que nos han servido y son cosas que están bajo nuestra experiencia. Y lo que menos queremos hacer es guiar de mala manera a una persona. Lo mejor que te podemos decir, y sé que suena pesado, suena repetitivo, muchas personas te han dicho esto, pero nosotros te aconsejamos de que visites un profesional. Tú lo mereces, porque tú estás viviendo tu vida. Y lo que yo espero para ti es que tú te cuides, de que tú piensas en ti, tienes que cuidar y pensar en ti. Nadie más va a hacer eso por ti. Puedes recibir ayuda de los demás. Claro, siempre vas a recibir ayuda de los que te quieren ayudar. Pero a la final, el único que mueve ese cuerpecito o la única que mueve ese cuerpecito eres tú. Tú eres el mapache que se mueve todos los días. Así que lo que te aconsejamos es que hagas lo mejor por ti,
para ti. Tú eres único, así que necesito que hagas lo mejor por ti. De todas maneras, como pues decía anteriormente, la peor diligencia es la que no se hace. Y qué más bonita experiencia que poder contar tú mismo, bajo tu criterio y tu vivencia, qué piensas con respecto a los tratamientos, o también es la oportunidad de uno poder encontrar y uno poder conocerse y saber qué te funciona y qué no te funciona. También es un proceso de autodescubrimiento y no dejes que nadie más te lo cuente. Ve y lo vives por ti. Bueno, mapachos y mapachas, este ha sido nuestro episodio de hoy sobre en qué momento debo ir al psicólogo. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram en @lacuevadelmapache, en la cual nos puedes dejar dudas e inquietudes. También tenemos nuestro correo electrónico, lacuevadelmapachepodcast@gmail.com, en donde puedes dejarnos dudas, inquietudes o sugerirnos algún tema para nuevos capítulos. Por último, no se olviden de lucir esas ojeras. Chao, chao.